En base al capítulo 37 de Ezequiel sobre la visión en el valle de los huesos secos, cuando Dios toma a su profeta y lo lleva hacia este lugar en el espíritu y le permite ver eso, pero lo que sería bueno resaltar en este momento es el poder de Dios para hacer esa regeneración, esa tomar huesos secos, muy secos, y traerlos a la vida. Y dice, estos huesos son toda la casa de Israel. Amén, iglesia. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros, trayéndonos de muerte a vida. Yo te pediría que oráramos, pero recordarte que como nación, Nicaragua, el último domingo de cada septiembre celebra el Día de la Biblia. El último domingo de septiembre es el Día Nacional de la Biblia. Y es doloroso, pero es también lleno de gozo, porque sí, celebramos la Escritura, la palabra de Dios, que la tenemos en el idioma español, pero es una Biblia que no lee nuestro pueblo, y si la lee, no la vive, porque es más que todo una tradición. Pero cuán privilegiados somos por la gracia de Dios, como se decía en la escuela dominical, podemos tener este libro en nuestro idioma y poder vivir de la manera que Dios nos manda a vivir. Amén. Entonces, te pediría, hermano, que oráramos. Después te voy a pedir que te pongas sobre tus pies, pero primero oremos desde tu asiento para encomendar a Dios este tiempo, y vamos a leer Ezequiel 37, los primeros 10 versículos. Entonces, si inclinan sus rostros y nos encomendamos al Señor. Señor y Dios, gracias, Señor, por este día que nos permites cantarte, adorarte, venir a tu casa, Señor, venir a este edificio que has dispuesto en tu bondad para nosotros, para que nos reunamos como comunidad de creyentes, como cristianos, como tu iglesia, como una congregación que anhela conocerte cada día más por medio de tu palabra, por medio de la comunión contigo, a través de tu Hijo Jesucristo, y por medio de la comunión entre nosotros, vivir el unos a otros, Señor. Padre, aquí estamos ante ti, ante tu poderosa palabra que nos está dando vida, que nos vivifica y nos llama a renunciar a toda muerte espiritual, a toda ruina espiritual, y abrazar confiadamente la regeneración espiritual que tú haces, Señor. Usa este tiempo para la predicación de tu palabra, abre nuestras mentes, danos entendimiento, transforma nuestras vidas y nuestros corazones. No solo queremos salir llenos de información del mes de la Reforma Protestante, sino queremos salir llenos de tu palabra y de tu Espíritu Santo para vivir en contra de nuestra carne. Guíame, Señor, dame palabras para tu iglesia. Úsame, Señor, usa todo mi ser, usa mi cuerpo y mi alma para ti, para bendición de tu pueblo y para bendición de mi vida también, Señor. Úsanos, Padre, y abre nuestros oídos espirituales. Pon blando nuestro corazón para ser recesivos a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, si por favor se pueden poner sobre sus pies. Vamos a dar lectura a Ezequiel 37, del versículo 1 al 10. Nos preparamos a leer reverentemente la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: La mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar en derredor de ellos y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle y estaban muy secos. Y me preguntó: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán, y pondré tendones sobre ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, les cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes,
y vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Profeticé, pues, como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré que había tendones sobre ellos. Creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Amén. Puede tomar asiento, iglesia. Esta visión de Dios es poderosa. En el exilio en Babilonia, ya quizás 10, 12 años de ministerio, Ezequiel, hace 10, 12 años se preparaba para oficiar como sacerdote en el templo o el oficio que le tocara según la asignación. Un sacerdote levita que es llevado junto con el pueblo, advirtió sobre el exilio y ahora en Babilonia tiene esta visión de este valle de los huesos secos y es golpeante, chocante ver tantos esqueletos, tantos huesos desparramados, mezclados. No podríamos armar cuál es el hueso que corresponde a cada uno, pero Dios sí sabe. Y preguntarás, ¿y por qué un valle de huesos secos? Esto te hace ver de que hubo una batalla y ahí hubo una matanza y no dio tiempo que llegaran los familiares de este ejército a llevarse sus huesos, sus restos para enterrarlos. Quedaron ahí desparramados como huesos de animales en el desierto. Y esto te tiene que hacer ver el llamado constante de cada año de la Reforma Protestante, esa necesidad que tenemos de que Dios quite nuestra resequedad y nos llene de su vida por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Y hay una pregunta inicial, iglesia. El título de hoy es la regeneración espiritual. ¿Por qué necesitamos esta regeneración espiritual? ¿Por qué necesitamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros? A veces nos cuesta creer que nosotros somos, por naturaleza, desde nuestros inicios, como huesos secos. A veces nos cuesta entender que el pueblo de Israel, que custodió la palabra del Señor, aún en el exilio guardaban la palabra del Señor, la Biblia, el Antiguo Testamento para nosotros, nos cuesta creer que para Dios ellos sean huesos secos. Pero solo basta con ver el tiempo de Israel, el egoísmo que predominaba para que una persona se interpusiera o se pusiera encima de otra persona, el egoísmo, el querer pretender ser superior a los demás. Por esto se daban una y otra vez las invasiones. Y hoy te pregunto, ¿no estamos de la misma manera hoy? Una persona quiere dominar a la otra, quiere controlar a la otra de manera egoísta y mezquina. Hay personas que quieren decirte cómo vivir. Un matrimonio en Canadá cayó preso por prohibirle a su hijo estar repitiendo doctrinas que enseñaban en un colegio, porque al niño le estaban diciendo que él podía ser un gato, un perro, una mujer, lo que él quisiera. Y entonces les quitaron al niño de 12 años y los querían echar preso, al papá y a la mamá, por querer imponer al niño, pero son ellos mismos que estaban imponiéndole a esta familia que no vivieran según el diseño de Dios. Entonces, ¿por qué necesitamos la regeneración espiritual? Veamos cómo está nuestro mundo, cómo está toda influencia interna y externa. ¿Qué es lo que rige nuestra sociedad? El consumismo, la ambición. ¿Sabes qué? ¿Por qué necesitamos la regeneración espiritual? Porque espiritualmente
nacemos muertos. Cuando un bebé nace, nace vivo físicamente, está vivo. Y hasta el día de hoy, desde que empezaste como bebé hasta el día de hoy, y si estás aquí sentado, es porque estás vivo físicamente. Pero la pregunta es, ¿ya ocurrió en ti la regeneración espiritual? ¿Estás vivo espiritualmente? ¿Cómo es eso? Uno puede estar vivo en la carne, pero muerto en el espíritu. Espiritualmente, muerto espiritualmente. Iglesia, voy a decir algo que tal vez preocupe a algunos, pero espero que sea de manera piadosa. Nuestros hijos necesitan nacer de nuevo. Nuestros niños necesitan nacer de nuevo. Eso es algo que tiene que ocurrir. Está bien, Dios tiene misterios. Si un niño muriera, Dios lo hace entrar al cielo, pero nuestros niños un día van a echar bigotes. Nuestras niñas se convertirán en mujeres y necesitan nacer de nuevo. Si Dios se los quiere llevar antes de cierta etapa, Dios no lo quiera, que nuestros niños puedan llegar a ser, si Cristo no ha venido, hombres y mujeres que vivan para la gloria de Dios. Pero si un niño parte con el Señor, pero mientras está en tu mano, en tu custodia, necesita orar por él para que Dios le dé su nuevo nacimiento. Dios puede hacer que la sangre de Cristo se derrame para cubrir el pecado original en un bebé, perdonar el impulso pecaminoso de un bebé, pero resulta que tus hijos están vivos y siguen creciendo y van hacia la adolescencia, hacia la juventud, hacia la adultez y necesitan nacer de nuevo. Yo creo que ningún padre aquí diría, yo no quiero predicarle el evangelio a mi hijo, mejor que se muera y que ya sea salvo. Ningún padre diría algo así. Yo quiero ver a mi hijo, si el Señor no ha venido, crecer, verlo ser un hombre y una mujer de bien, que viva para la gloria de Dios, que le sirva al Señor, que se deleite en Cristo. Entonces, nuestros hijos necesitan nacer de nuevo, porque nacemos físicamente con vida, pero espiritualmente muertos. ¿No dice Efesios? Estábamos muertos. Así empieza el cristiano, así empieza el hombre y la mujer que han creído en Cristo. Éramos muertos y Dios nos trajo a vida. Estábamos en oscuridad espiritual y Dios nos trajo a una luz admirable, esa luz inaccesible. Entonces, ¿por qué necesitamos la regeneración espiritual? Porque todos nacemos espiritualmente muertos. Y quiero resumirte aquí este punto. Espiritualmente muerto significa vivir según el impulso de nuestra carne. Si el día de hoy lo que te impulsa incluso a venir a la iglesia es tu carne, espiritualmente estás muerto. Si lo que te impulsa a venir a la iglesia son tus emociones, espiritualmente estás muerto. Porque lo que te debe de mover a venir a la iglesia, lo que te debe de mover a leer la Biblia, no es para encajar dentro de un grupo de personas cristianas. Lo que te debe de mover a acercarte a la palabra de Dios, buscar a Dios en oración, venir a la iglesia, congregarte, es el Espíritu Santo actuando en ti, poniéndote nuevos deseos, nuevos afectos, nuevos anhelos. Y no porque hoy tengo ganas de ir a la iglesia, hoy voy a ir. Muerte espiritual. Dice Ezequiel, los primeros 2 versículos de Ezequiel 37, y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar en derredor de ellos. Hermanos, asociamos visiones o imágenes con esqueletos a cosas de brujería, santería y cosas oscuras. Pero aquí está el Dios 3 veces santo mostrando huesos humanos a su profeta. Y dice que Él mira estos huesos secos. Nosotros entendemos por la visión en general que ahí hubo una matanza de un ejército. ¿Quién los mató? ¿Quién los venció? ¿Quién les dio muerte? ¿Quién es nuestro mayor adversario? Más que Satanás. Ahora, nuestro propio pecado. ¿Qué es lo que lleva a un hombre al infierno? Rechazar a Cristo. Su propia decisión de su propio corazón. Entonces, este hombre,
sucumbió por él mismo. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que cuando el miedo entraba en los filisteos, el miedo entraba en los asirios, se empezaban a atacar entre ellos mismos y ellos mismos se mataban. Estos son los enemigos de Dios, filisteos, asirios. Ellos mismos se mataban con sus espadas del pánico que entraba. El hombre, por el pánico que le tiene a Dios, se mata a sí mismo cuando rechaza a Cristo como su Señor y Salvador. Y luego dice, bueno, reconozco mi muerte espiritual, reconozco que soy pecador, reconozco que si sigo pecando y sigo alejado de Dios me voy al infierno, entonces voy a empezar a hacer buenas obras. Piénsalo de esta manera. Si una persona se descubre que cometió un acto y va a un juicio y le dicen, mire, hace 10 años usted robó un vehículo y ahora se está enjuiciando por este vehículo que usted se robó, la persona dice, sí, es cierto, pero ahorré mucho dinero y le compré un vehículo a mi papá porque él no tenía cómo trasladarse y procuré llevar comida a unos niños huérfanos en el vehículo que me robé. El juez no le va a decir, como ha hecho buena obra, entonces váyase tranquilo con su carro que robó hace 10 años. Jamás diría eso un juez justo. Pero nosotros pensamos como seres humanos, bueno, como he hecho pecado, hago estas buenas obras y ya estamos tablas con el Señor. Salgo con 60, paso con 60. Para Dios no es cuestión de pasar con una buena nota o una nota aceptable. Para Dios es, o seguimos bajo condenación, o ya fuimos salvados. O es condenado o es salvado. Para Dios no hay término de hijo, con las completas pasaste. No, o estás muerto o estás vivo. De esa manera funciona. Y mira esta frase aquí, ninguna buena obra del hombre caído puede darnos vida. Si yo como hombre caído estoy en condenación y trato de hacer buenas obras para obtener la vida de Cristo, la vida de Dios, no hay. No hay manera de que yo a mí mismo me pueda dar vida. Esto es como que esperemos un esqueleto de este valle que solito se levante y traiga carne sobre sí. Si es posible que uno de nosotros se salve a sí mismo, sería posible que un esqueleto de un cementerio de aquí en Managua se regenerara a sí mismo y volviera a la vida solo, sin ninguna intervención externa. ¿Es posible eso? Si no es posible en la esfera física, ¿cuánto más difícil e imposible va a ser en la esfera espiritual? Nadie a sí mismo se puede dar vida, solo Cristo nos puede dar vida. Y este pensamiento llega hasta el Nuevo Testamento, Juan 3:3, Jesús hablando con Nicodemo. Nicodemo viene como una locomotora teológica imparable, asombrado e impresionado por Jesucristo. Y Nicodemo es maestro de la ley en todo Israel, respetado por los israelitas, por los judíos. Y Nicodemo reconoce que Jesucristo, si actúa como actúa, es porque viene de Dios. Y le dice, nadie puede hablar las cosas que tú dices y hacer lo que tú haces si no viene de parte de Dios. Y aquí cualquier pastor evangélico diría, entonces Nicodemo es salvo, no lo molesten. Él ya creyó, reconoció a Cristo como un maestro sorprendente. Y Jesús lo detiene, esa máquina imparable de teología, alto. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesucristo dice, cuando Él viene a la tierra, el reino ha venido. El reino es Jesucristo. Y Nicodemo está viendo a Jesucristo, que es el reino de Dios, y lo mira como un maestro sorprendente que viene de parte de Dios, y le dice, yo soy el reino, pero no estás viendo el reino porque no has nacido de nuevo. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, y lo tenía de frente. Solo en la regeneración espiritual obtenemos vida espiritual. Por eso necesitamos que Dios levante, que Dios forre, que Dios cura, que Dios vivifique nuestros huesos secos. Si piensas que te va a funcionar ser un pecador y empezar a hacer buenas obras, ser un pecador y dejar de pecar y que por eso vas a entrar a vida eterna, no te va a funcionar. Vas a desperdiciar tu año en el cristianismo.
Solo la regeneración espiritual puede darnos vida espiritual. El problema es, esto viene de la Iglesia Católica y lo hereda la Iglesia Evangélica. Todo el cristianismo, de manera general, malentiende de que las buenas obras producen salvación. Pero la salvación produce buena obra en nosotros. Nuestro trabajo es creer, confiar. Decías Charles Spurgeon, para confiar no necesitas mover el ojo, no necesitas parpadear, no necesitas girar el cuello, solo confiar en Jesucristo. Es tomar una decisión en tu corazón, confiar en todo lo que Jesucristo dice, que Dios es santo, que yo soy pecador y que Él me puede salvar. Confiar en Jesucristo. Entonces, la salvación por la fe nos abre la puerta a las buenas obras. Pero ¿qué se cree? Que por medio de buenas obras yo me puedo salvar. Hermanos, Dios hace, luego el hombre puede hacer. Sí, hoy en día hay muchos hombres y mujeres que están haciendo sobre la base de su misma capacidad humana y religiosa. Pero también hay hombres y mujeres piadosos, piadosas, que hacen buenas obras sobre la base de los méritos de Cristo. No es lo mismo. ¿Haces buenas obras en Cristo o haces buenas obras en tu misma justicia? Lo ideal sería que hagas tu buena obra en Cristo. Dios hace y luego el hombre ya puede hacer. Dice Ezequiel 37, versículos 5 y 6, voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán. Tiene que venir el Espíritu Santo de Dios, tiene que venir el soplo de vida de Dios para que nosotros podamos venir a la vida que Dios ofrece. No se trata de ser un buen padre, un buen esposo, un buen empleado, un buen jefe, un buen ciudadano. Todas esas cosas honran y glorifican a Dios. Es nuestro deber y nuestra obligación, pero aún ahí nos vamos a ver que vamos a fallar. Un hombre natural, un hombre ateo dice, yo voy a tener solo esta regla, solo este principio. Puedo cometer todo lo que yo quiera, pero menos voy a romper esto. Él se va a ver que solo tenía una regla, sus principios en su propia mente, y él se va a ver, de vez en cuando, la rompo. Fallo a mis principios. Porque Dios tiene que hacer primero para que nosotros hagamos. Es decir, no te funcionará nada basado en cualquier cosa de este mundo, basado en algo que no sea Cristo. Necesitamos hacer las cosas, vivir en Cristo. Si no, nada de lo que hagamos sirve. El amor de Dios es la vida de Cristo, es lo que nos transforma. Dice el apóstol Pablo, yo puedo venir y dar todo mi dinero, toda mi vida a los pobres. Yo puedo hacer aquí, yo puedo hacer allá, yo puedo hablar en todas las lenguas posibles, yo puedo sacrificarme y hacer todo, pero si no tengo el amor de Dios, nada soy, de nada me sirve. Y esto no es un llamado a no pensar en el necesitado. Esto no es un llamado a dejar de ejercer dones dentro de la iglesia. Es el extremo de que aunque yo hiciera todas las cosas buenas, hasta de entregar y donar mis riñones, o lo que yo quiera donar, decido hoy morirme y dar todos mis órganos a personas enfermas en un hospital, aún así, si no tengo el amor de Dios, nada soy. Esto no es un llamado a no sacrificar, solo muestra la imposibilidad de salvarnos a nosotros mismos por medio de los máximos esfuerzos humanos. Es Dios el que tiene que hacer. Él viene y va a hacer. Mira los verbos, hermanos. El único verbo que hacemos nosotros aquí, cuando Dios nos salva, es vivir y saber. Vivir y confiar. Vivir y entender. Son los dos únicos verbos, pero mira cuántos verbos hay en estos dos versículos para Dios. Voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán. Él va a hacer y luego nosotros vamos a vivir. Y mira el 6. Pondré tendones, haré crecer carne, los cubriré de piel y pondré mi espíritu. ¿Estás viendo? Desde adentro hacia afuera, porque Dios decidió actuar.
Pero ¿qué piensa la sociedad? Solo necesitas pintar el sepulcro. Solo necesitas blanquear los 2 de noviembre la tumba para que se mire bonita. Entonces eso mismo lo aplicamos a nuestra vida. Solo maquillar tu corazón y tu alma negra y oscura con moralismo, con religiosidad cristiana. Solo maquillate. Decía John Bunyan a unas mujeres que estaban hablando del evangelio y la vida de fe: ustedes que saben de estas cosas, él estaba recién entrando a la fe, todavía no se había convertido. Me he vuelto al cristianismo, pero siento que estoy echando pintura nueva a una pared húmeda y que la pintura nueva se cae por la humedad y lo podrido que está la pared. Así siento mi cristianismo. Y Dios usó a estas mujeres para que entendieran un poco más el evangelio en su progreso hasta llegar a creer en Cristo. Pero esa es la receta hoy en día para los niños, para los adultos, para los ancianos: maquillar el exterior, modificar la conducta. Si hace esto y esto es malo, deja de hacerlo o hacerlo diferente. No, es necesario que nazcamos de nuevo, es necesario que vengamos a una nueva vida espiritual, y Dios promete tomar esos huesos secos que están muy, muy secos, ponerles tejido vivo y darles su espíritu. Amén. ¿Y por qué somos llamados nosotros a proclamar el evangelio? Piénsalo bien. ¿Has creído el evangelio? ¿Crees que la Biblia es suficiente? ¿Por qué Dios te llama? Se acaba de decir que Él mismo va a hacer las cosas. ¿Para qué quiere Dios que predique si Él dice que Él va a hacer? Solo tengo que sentarme, escuchar, estudiar la Biblia, orar y esperar que Dios traiga a los perdidos como me trajo a mí. ¿Por qué somos llamados a proclamar el evangelio? Para que otros oigan el evangelio y vivan. Mira cómo Dios decide usar a Ezequiel en el versículo 7. Dice Ezequiel: profeticé. Esta palabra te tiene que sorprender. ¿Ha habido una persona que alguna vez dijiste: esta persona sí va a recibir el evangelio? Fijo que esta cree el cristianismo. Fijo que este tipo de personas llegarían a una iglesia cristiana. Este tipo de personas jamás recibiría el evangelio. Esta persona jamás creería. ¿Y qué tal si Dios te pone en una visión en un valle de huesos secos y te dice: háblale a ese esqueleto? ¿Qué dirías? Ese esqueleto jamás va a venir a la vida. Yo no le voy a hablar. Hijo de hombre, profetiza. Y dice Ezequiel, como siervo obediente de Dios: profeticé pues como me fue mandado. Reconoce, iglesia, la ordenanza de Dios de proclamar el evangelio más que la capacidad o la incapacidad de la gente. Es que esa mujer sería incapaz de arrepentirse de sus pecados. Es que ese hombre sería incapaz de arrepentirse de sus pecados. Reconoce el llamado de Dios de predicar, de anunciar que en Jesucristo hay vida, que podemos volvernos de nuestros pecados hacia Dios y que Él nos va a perdonar. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Dios puede restaurar de manera precisa. ¿Alguna vez se te ha quebrado un adorno que has tratado de reparar y el tiempo que toma para unir cada pieza? ¿Y qué tal si tuvieras en un consultorio médico, en un laboratorio, y te tocara armar 3 esqueletos y te tiran 3 esqueletos y te dicen: ahí están 3 esqueletos, necesitamos exponer el esqueleto de un ser humano joven y de una mujer anciana. Ahí están los esqueletos y aquí está un niño. Arme los esqueletos para la facultad de medicina y te los dan mezclados. Lo tenés que sacar de un saco. Digamos que tuvieras el estómago para hacer eso, pero ya están secos, ya están trabajados. No tendríamos la capacidad para armar en el orden que es. Incluso a un médico, a un anatomista le costaría, le tomaría mucho tiempo, lo va a hacer. Pero un valle de huesos secos, ni un ejército de médicos podría decir: este hueso le pertenece a este hueso. Pero dice Ezequiel, se empezaron a juntar cada hueso con su hueso. ¿Ve el poder de Dios en esta visión?
Dios sabe cómo juntar, Dios sabe cómo unificar, y nosotros lo único que tenemos que hacer es confiar en el poder de su palabra. Por eso la Biblia dice en Romanos 10, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Una vez un evangelista le decía a una mujer que estaba ofendiéndolo y hablando como poseída por algún espíritu malvado, hablando blasfemias contra el evangelista, le dice: tú tienes un alma igual que yo, solo tienes que invocar el nombre del Señor y Él te puede salvar. Nos pareciera extraño, ¿no? Pero si ella está peleando con Él, ¿por qué le dice eso? Esto es real, hermano. En nuestra rebelión, cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, en nuestro pecado, en nuestra oscuridad, en nuestro huir de Dios, en nuestro odio hacia Dios, si clamamos al Señor, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No dice únicamente los piadosos, únicamente los que aman a Dios, que invoquen el nombre. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que se dé cuenta de su situación e invoque al Señor será salvo. No, Dios me va a rechazar a mí. No, invoca el nombre del Señor. Amo rebelarme, amo la desobediencia. Invoca el nombre del Señor. Y sigue Romanos 10, desde el 13 hasta el 15, unas preguntas que hace el apóstol Pablo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Recuerdo que siendo adolescente vivía sin Dios y sin esperanza, pero me llevaban a la iglesia, y una vez dijo un pastor de que le preguntó una persona en una escuela dominical de que ¿cómo hacía Dios para salvar indígenas antes de que viniera el evangelio a Nicaragua o en cualquier lugar, en una isla remota en el Amazonas? ¿Cómo hacía Dios para salvar indígenas? Entonces él decía que si esta persona, según las leyes de su tribu, obedecía las leyes de su tribu, Dios lo podía salvar. O sea, estaba ofreciendo una salvación fuera de Cristo. Y recuerdo que le dije a un primo mío, ¿y si son caníbales? Si obedece el canibalismo de su tribu, se salva. Si el mejor miembro de la tribu, aquel que sacrifica niños en un volcán, mujeres vírgenes en el fuego, se salva. Pero yo estaba molestando. Y luego le pregunté a alguien, entonces quiere decir que la solución es no evangelizar. Porque si la gente nunca ha recibido la ley, nunca ha recibido el evangelio, entonces más personas entrarían al cielo, ¿no? Es una reflexión válida, pero yo lo hice desde un punto de vista para molestar. Pero pienso que la respuesta a eso es de que cómo invocarán en quien no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído. La gente necesita escuchar de Cristo. Nosotros necesitamos escuchar de Cristo. La solución no es no hablarle a las personas que están sin Dios y sin esperanza. La solución es hablarle a las personas que están sin Dios y sin esperanza. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esto es para la iglesia que está en Roma. Pablo en el primer siglo les dice: iglesia, cristianos, hombres y mujeres romanos, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Ve el llamado a predicar? ¿Y predicar qué? La palabra de Dios. ¿Ves la necesidad que hay de que para que la gente invoque el nombre del Señor necesitan la Escritura? ¿Cómo van a invocar si no tienen esta palabra? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? ¿En qué momento fuimos enviados nosotros? Marcos 16, Mateo 28, 18 al 20. Vayan y donde anden, donde vayan, hagan discípulos, enseñándoles a guardar todas estas cosas. Anuncien el reino de Dios. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia en el libro de Hechos, desde Hechos 1 hasta 28? Anunciar a Cristo y a este crucificado. ¿Eres parte de la iglesia? ¿Eres un discípulo de Cristo? ¿Eres una discípula de Cristo? Entonces te pregunto,
¿cómo invocarán si no les predicamos la palabra? Dios ordena a su siervo que proclame. Mire Ezequiel 37 del 8 al 9. Y miré que había tendones sobre ellos. Creció la carne y la piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Escucha el clamor de Dios. ¿Escuchas la urgencia de Dios salvar a los rebeldes? Sí, son rebeldes porque Él dice, estos huesos secos son toda la casa de Israel, todas las 12 tribus, el único pueblo, la única nación de todas las naciones que conoce al Dios vivo, está como un valle de huesos secos. Profetízales porque me interesa salvarlos. Dios podría decir que hoy en día la iglesia del siglo XXI también es un valle de huesos secos. ¿Cuántos creyentes habrá en cada congregación? ¿Cuántos realmente en cada congregación han creído en el Evangelio? ¿Cuántos creyentes entienden la suficiencia de la Escritura? Este libro es suficiente para guiarme. Aquí no voy a obtener consejos de mecánica, no voy a obtener consejos de farmacología, pero sí voy a entender cómo hay vida en Jesucristo, cómo tengo que vivir para la gloria de Dios. Si quiero algún consejo tecnológico de computadoras o de alguna máquina de coser, pues voy a consultar con alguien o voy a leer un libro, voy a ver un video, pero aquí está cómo vivir. Aquí está cómo hay vida real. Profetiza, hijo de hombre. Punto número 2, la vida de Dios en nosotros nos llama a proclamar. Es decir, ¿cómo sé si Dios me ha llamado a anunciar el Evangelio a mis seres queridos, a mis conocidos? Si has nacido de nuevo, si eres creyente, si has sido salvado, ahora eres un luminar en el mundo. ¿Qué dice Pedro? Somos luminares en el mundo. Decía Charles Spurgeon, porque estamos pensando, pero no van a aceptar el mensaje. Solo somos el mensajero, entregamos el sobre. No se nos pide que cambiemos la actitud o las decisiones de las personas. No se nos pide cambiar el corazón de las personas. Se nos manda a dar el mensaje. Pero me van a rechazar. Está bien, tu único objetivo es entregar el mensaje. Lo que vaya a pasar con los corazones es la voluntad y la responsabilidad de Dios. Y si ellos rechazan a Dios, ellos son responsables y culpables delante de Dios. Tu trabajo es ser luminar en el mundo. Me van a aborrecer, me van a rechazar. Decía Charles Spurgeon, somos la sal de la tierra, no somos el caramelo del mundo. Échate una cucharada de sal en la boca, ¿qué vas a hacer? La vas a escupir. A veces vemos la sal solo como nosotros le damos sazón a este mundo. Sí, por la iglesia se preserva la civilización humana, eso es cierto, pero al ser la sal, si te echas una bocanada de sal, la vas a escupir. No somos el caramelo del mundo para caerle bien a todo mundo o caerle bien al sistema mundano que impera nuestra sociedad. La gente nos va a escupir y nos va a aborrecer, pero si saborearon la sal en su boca, saben que hay un Dios en los cielos que nos manda a vivir delante de Él y para Él, que nos ofrece vida, perdón, reconciliación, nos ofrece salvación, sanidad. ¿Y cómo ocurre la regeneración espiritual? La mayor ilustración es Ezequiel 37. La regeneración espiritual de una nación, dando vida al remanente de toda la casa de Israel. ¿Cómo ocurre la regeneración espiritual? El Espíritu Santo, ¿qué dijo Jesús? Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo del Espíritu. Juan 3. Dios hará que venga su Espíritu sobre nosotros conforme a su providencia, conforme a su soberanía, conforme a su voluntad. Y dice Dios a Ezequiel, hijo de hombre. Me encanta este título, muestra que Dios es divino, eterno, excelso, altísimo, y Ezequiel es
una pequeña criatura delante de Dios, y Él le dice, dile al Espíritu Santo, hijo de hombre. Y mira lo que le tiene que decir al Espíritu. Así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Huesos unidos, hay carne, hay piel, pero siguen siendo muertos. Necesitan el Espíritu de Dios. Por eso hoy en día hay personas que tienen carne, mueven sus brazos, mueven sus ojos, pero están muertos. Pero vivirán. Esa es la promesa del texto, vivirán. Dice Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto espiritualmente, si cree en mí, va a vivir. Y si muere físicamente, si creyó en mí, va a vivir. Dice, dile a esos muertos, dile al Espíritu que venga sobre estos muertos y vivirán. Hay una promesa y así es que ocurre la regeneración espiritual. El Espíritu Santo viene sobre nosotros, muertos espirituales, y así es que podemos vivir. No es por medio de buena obra, no es leyendo tu Biblia, no es ofrendando, no es viniendo a la iglesia, no es orando. Es cuando el Espíritu Santo viene en nosotros que vivimos, y ahora que vives, vas a querer leer la Biblia, vas a querer orar, vas a querer hacer todo para la gloria del Señor, pero hay días que te vas a desanimar, hay días que no vas a querer. ¿Y qué es lo que hacemos? Señor, yo creo, ayúdame en mi incredulidad, Señor. Ayúdame a crecer en la fe. Señor, pon en mí más deseos, Señor. Afectos más fuertes para ti, Señor. No me dejes, Señor, a mi voluntad. ¿Qué dice el Padre nuestro? Quiero hacer tu voluntad aquí en la tierra, así como la hacen en perfección en el cielo, Señor. Y por eso pide pan. ¿Ya habías pensado en eso? Danos hoy el pan de cada día, hágase tu voluntad. Son dos peticiones que están cerca. Quiero pan para hacer tu voluntad, Señor. No quiero comer para decir que almorcé. Quiero comer para hacer tu voluntad, Señor. Hasta eso, las fuerzas físicas son para vivir para el Señor. Volviendo al pasaje de Juan 3, versículos 7 y 8, el maestro de todo Israel está luchando, pero él está luchando en el fondo porque me sé varios pasajes de la Biblia. Me llaman para que le explique la Biblia. Y vos me decís que tengo que nacer de nuevo. Y Jesús le dice, no te asombres de que te haya dicho tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bueno, hoy viniste a la iglesia y después de aquí, pues vas a algún lugar. Vas para tu casa, vas a cargar batería, vas al servicio de la tarde, el lunes vas a algún lugar, vas a estar en tu casa, vas a salir al mercado, vas a ir a trabajar, vas a hacer algo. Se sabe el rumbo que va a llevar, si Dios quiere, así va a ocurrir. Pero nadie puede saber a quién va a tocar el Espíritu Santo. Esto tenía que estar en la mente de Ezequiel. El Espíritu Santo viene de los cuatro vientos, viene de toda parte para dar vida a esta gente. Pero no puedes decir, allá va el Espíritu Santo, entró en esa persona. No puedes decir eso. Eso es lo que está hablando aquí el texto, que el hombre no puede controlar al Espíritu Santo. Poner hoy noche de milagros, noche de sanidad, noche del Espíritu Santo, eso no va a obligar al Espíritu Santo a bajar. Eso más bien muestra que no dependemos de la palabra de Dios. Imagínate Dios, wow, ¿y ahora qué hago? Pusieron esa pancarta en esa iglesia. Tengo que ir y sanar personas, tengo que ir y llenarlos a todos con el Espíritu Santo porque pusieron una pancarta que llegaba el sábado. Dios no está obligado. Es lo que dice Jesús. El viento sopla por donde quiere y no sabes ni dónde viene ni a dónde va. El Espíritu Santo de Dios viene según la voluntad de Dios. Pero el que cree eso, entiende esto. Porque hay personas que llevan la doctrina bíblica al extremo. Uno, si Dios es el que salva, entonces no voy a orar y no voy a predicar. Ese es un entendimiento carnal.
No hay versículo bíblico que respalde eso. Y la iglesia, de hecho, decidió no orar porque Dios era soberano. No está eso en la Biblia, solo está en tu carne. Y si Dios es soberano, no voy a evangelizar. Y entonces los apóstoles dejaron de evangelizar porque Dios es soberano en la salvación. Lo siento, no está en la Biblia, está en tu carne. Pero entonces, el punto es solo Dios sabe por dónde va a pasar el Espíritu Santo, incluso solo Dios sabe el momento exacto donde vamos a creer, donde la gente va a llegar a creer. Hay personas que tal vez van a creer a sus 10 años, a sus 15, sus 20, sus 40, 60, 80 años. Dios es el que decide eso en su providencia, y el hombre sigue siendo responsable para venir delante de Dios. Pero entendamos esto en cuanto a la evangelización de la palabra. Dios nos usa para que otros vengan a la vida. Dice Ezequiel: y profeticé como él me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos y vivieron. ¿Pueden ver la fe de Ezequiel? Profetizó para que se llenaran de carne, se unieran. Ahí están los cuerpos completos, Señor. Ahora profetiza. Bueno, estaba ahí un cuerpo sin alma y profeticé porque Dios me lo dijo y vivieron. Como dice Romanos 10, 17, así que la fe viene del oír. Oye, para que la gente crea tiene que escuchar. ¿Y cómo hacemos para que la gente escuche el Evangelio? ¿Cómo logramos hacer que escuchen? Y el oír viene por la palabra de Cristo, por la palabra de Dios. Solo exponer a las personas a este libro, no decirle, espérate, dame 2 segundos, te quiero leer algo acá. Tal vez te aprendes un versículo y eso es lo que va a usar, o algo que Dios ha usado para ministrar tu vida, para alentarte, para confrontarte y decir eso mismo. Mira, yo estaba con esa actitud, pero este texto me dio mucho ánimo. Este texto me confrontó bastante. Este texto Dios lo usó para cambiar mi corazón. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Punto número 3. Nuestra proclamación trae la regeneración espiritual. Nuestra proclamación trae la regeneración espiritual. Iglesia, Dios decide dar vida y poner su Espíritu Santo. Ahora nos llama a proclamar. Los creyentes somos responsables de predicar el Evangelio, y los incrédulos son responsables de responder al Evangelio. Si lo ves así, decía el doctor R.C. Sproul, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana son como 2 vías de tren. Al final parecen que estas 2 líneas paralelas se juntan, pero nosotros vemos que no se juntan, pero tienen que coexistir para que avance la maquinaria. Dios es soberano y el hombre es responsable. Pero ¿qué hacemos los cristianos? Tomando la misma palabra de Dios, quiero confrontar, quiero contraponer la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, y decir que son doctrinas que chocan, pero son 2 vías necesarias. Como por ejemplo, esto es un vaso de agua. Algunos dicen tenés que decir vaso con agua, pero es un vaso de agua. Pues, una medida de un vaso, que si fuera 1 litro de agua, un vaso de agua, o puedes decir un vaso con agua. Pero esto no puede ser un vaso de agua si no tiene agua. Y no puedo tener esta cantidad de agua sin un vaso. Necesito un recipiente y necesito el líquido. Y no podemos beber agua si no tenemos recipiente y líquido. Pensando en beberlo de manera habitual. Entonces, iglesia, necesitamos el agua de vida que solo Dios puede dar, y necesitamos ser esos instrumentos, esas vasijas en la mano de Dios que llevan el agua de vida. Amén. Ahora quiero que mire algo de manera compacta. Dice el versículo 13 de Ezequiel, tendrías que ir a tu Biblia, y sabrán que yo soy el Señor cuando abra sus sepulcros y los haga subir
A ustedes de sus sepulcros, pueblo mío, dice el 14, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y lo estableceré en su tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Si mira el versículo 4, al oír la palabra de Dios, al oír al profeta Ezequiel predicar la palabra de Dios, en el versículo 14, esos huesos secos llegan a entender algo. Y ahora pasamos de que eran huesos desparramados, mezclados en un valle, ahora son personas que conocen a Dios. La sociedad humana es un valle de huesos secos y pasa a ser individuos que de manera íntima y personal pueden conocer a Dios. Hermanos, ¿cómo pasamos de un hueso seco, se unió tendones, piel, Espíritu Santo, y ahora es una persona que raciona, piensa, reflexiona y medita? Solo el Señor es Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo en la raza humana. Pasamos de oír la palabra a saber que solo el Señor es Dios. Y ahora, yo he entendido en mi corazón que el Señor es Dios, porque una cosa es entenderlo en la mente. Ayer estaba viendo una entrevista de dos ateos y un ateo empezó a exponer el Evangelio, perdón de pecados, la obra de Cristo, y el otro ateo se puso incómodo. Le dice, ¿eso que me estás diciendo es el Evangelio que hablan los cristianos? Sí, dice, yo estudié teología para entender el cristianismo y poder refutarlo, dice. O sea, pagó un curso de teología en una universidad cristiana, llevó la carrera que pudiera estudiar cualquier pastor, 4 o 5 años de teología, y era solo para saber cómo atacar el cristianismo, según él. No hay manera de atacar la palabra de Dios, pero bueno, él entendió así. Entonces, hermano, puede ser un ateo que entiende el Evangelio. Vieras cómo explicó el Evangelio de manera precisa, la redención, la sustitución. Y el otro dice, eso es lo que dicen los cristianos. Sí, es que yo estudié teología para saber cómo atacar a los cristianos, dice. O sea, el hecho que entienda algo aquí no quiere decir que ya lo tiene en tu corazón. Si sabes que solo el Señor es Dios, va a poder decir lo que está en el versículo 11, en la segunda parte. Nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. ¿Tú piensas que alguien del mundo podría decir esto? ¿Qué es lo que dice el mundo? Todavía hay bondad en el hombre. Todavía hay esperanza en la humanidad. Eso es lo que dicen, ¿no? Todavía hay gente buena. Solo el que ha conocido quién es Dios puede decir esto. Esto que está aquí es el estribillo de los que eran huesos secos y ahora son hombres y mujeres con vida, la vida del Espíritu Santo. Nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza ha perecido, estamos completamente destruidos. La iglesia de Cristo puede decir esto. La iglesia de Cristo es como esas vírgenes que saben que necesitan aceite en sus lámparas. Necesitamos la salvación de Dios, necesitamos el Espíritu de Dios en nosotros. Si no, nuestras vidas no tienen sentido. Solo el creyente entiende su propia bancarrota espiritual, pero el que no ha creído no entiende su bancarrota espiritual. Entonces, ¿qué necesitamos para abrir nuestros oídos de la fe? Solo la palabra de Dios abre nuestros oídos. Los oídos, perdón por la expresión, pero así es, los oídos del corazón. Aunque ya escuchemos con estos oídos, falta que se abran nuestros oídos espirituales. Solo la palabra puede abrir nuestros oídos para entender nuestra ruina espiritual. ¿Has visto alguna vez, viste en algún momento tu vida como ese valle de huesos secos? No cuando te sentías triste, deprimido, sino cuando Dios estaba viniendo en tu rescate y te dio un corazón de carne. ¿Viste así tu vida?
La ruina espiritual, sí, pastor, yo me vi en algún momento como ese valle de huesos secos. Ese era Dios dándote entendimiento y comprensión de que tenías tus huesos secos, que habías perecido y que estabas completamente destruido, y lo hizo para que conocieras que solo Él es el Señor, y solo su Espíritu Santo puede darte vida. Si no, necesitas nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Reconocer nuestra ruina espiritual es producto de la regeneración espiritual. Es decir, que solo los verdaderos creyentes, solo los verdaderos cristianos, los hombres y mujeres que han dejado y renunciado a sus pecados para creer y confiar en Cristo y pensar que en Cristo están completos, solo ellos entenderán la ruina espiritual inherente que hay en nosotros y las riquezas espirituales que solo están en Cristo. ¿Amén, iglesia? Amén. Pero hay algo aquí que estuvo entretejido en cada versículo, en toda esta narrativa. Si Dios no hubiese hablado, solo hubieras tenido la visión de un profeta y un valle de huesos secos. Y el profeta iba a morir e iba a caer colina abajo y ser uno más del valle de los huesos secos. Lo que hizo la diferencia fue que Dios habló. Lo que hizo la diferencia fue la palabra de Dios. Amén, iglesia. Que eso haga la diferencia en nosotros, su palabra. Amén. Señor, gracias por este día donde podemos tener tu palabra, Señor. Como decía Pablo en el tiempo de la alabanza, Señor, y la escuela dominical, de que en libertad, Señor. Hace años murieron un grupo de cristianos coptos, egipcios, con un cristiano africano, Señor, por no negar ni rechazar a Cristo. Ellos valoraban al Cristo que los salvó. Y a partir de ellos, Señor, han muerto muchos cristianos en el Oriente Medio, Señor. Solo por creer en Cristo. No se meten con nadie, pero por creer en Cristo mueren, Señor. Luego estamos nosotros, los cristianos, de este lado del globo terráqueo, Señor, que nos da pereza leer la Biblia, Señor. Señor, queremos la vida de tu Espíritu Santo, entender la supremacía de tu palabra, entender que la Escritura es todo lo que necesitamos, Señor. Entender que la Biblia es suficiente para guiarme hacia la vida eterna, Señor. Estamos buscando la Escritura más algo más. Señor, renueva nuestros corazones, Señor. Si ya hemos creído en Cristo, para que recordemos que tu palabra es suficiente y es más dulce que la miel. Y si no hemos creído en Cristo, que nos arrepintamos de nuestros pecados y que vengamos a Dios, porque el que a Él viene, Jesucristo nunca, de ningún modo, por ningún motivo lo echará fuera, Señor. Toda esa mentira de que no nos arrepentimos porque la gracia de Dios no nos ha visitado, estamos tomando una doctrina para excusar nuestra rebelión, porque Dios dice, vengan a mí, vuelvan a mí. Toda esa mentira de que es que si Dios no me escoge yo no puedo venir, Jesucristo dijo que el que a Él viene por ningún motivo lo echará fuera, Señor. Te pedimos que todo acá vengamos en humildad delante de ti, reconociendo que tu palabra es suficiente. Reconociendo que tu palabra es excelente, Señor. Queremos celebrar este domingo, el Día de la Biblia en nuestro país, reconociendo que la Biblia es el libro más importante en nuestras vidas, que modifica no solo nuestra manera de actuar, no solo nuestra manera de vivir, sino nuestros anhelos y afectos. Puede cambiar nuestro corazón. Señor, cambia nuestros corazones con tu palabra. Haznos vivir como esos huesos secos que pasaron de muerte a vida, Señor, y vivir vida abundante en Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo, amén y amén. Amén, iglesia. Son muy amados.